¿Cómo están? Muy bien. Paco Abundis, Claudio Flores, ¿cómo están? ¿Ya están con micrófono y todo? Ya estamos microfoneados. Oye, pues yo muy agradecida. Medio ¿Cómo al estás? contrario. ¿Cómo Qué estás, gusto Claudio verte, querido? Adela. ¿Cómo estás? Hola. Paco, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Uno Aquí en el nos- diván y otro aquí, ¿quieren? O Ok, como sí, quieran, sí, o sí, sí. donde Sí, quieran. está bien, Yo para está no bien. sentirme aquí tan solita. solita. Oye, Claudio, a ver, le estaba platicando a la gente que de este estudio, que pues es un termómetro, ¿no? De qué estamos sintiendo que queremos que los Sí. mexicanos. Mira, es un estudio que hicimos hace 6 años, en 2010, y ahora estamos haciendo otra vez en este año. Y es muy interesante porque vaya que estamos problemados los mexicanos en términos de percepciones, de conexión con el país y sobre todo de conexión con la política, ¿no? ¡Uta! Mira, te leo. Te leo unos kilitos de mentadas de madres, ¡Uta! ¿no? ¡Qué hueva No para la nosotros, política! ¿verdad? No, para ustedes no, para ustedes no. Pero yo sí creo que es algo que debemos de tomar con mucha seriedad, ¿no? Yo creo que sí hay mucho en juego en bueno, en todas las elecciones, pero pues yo creo que sobre todo en esta, que es una elección tan grande y tan La importante. más grande en la historia del país. Así es. Pero más que el tamaño de la elección es el ambiente que tenemos. Creo que eso lo hace muy distinto. Y para quien la quiera comparar con 2006 o 2012, creo que no tiene nada que ver. Sí, porque O sea, estábamos polarizados, etcétera, pero yo creo que está muy exacerbado, ¿no? El asunto ahorita y el ambiente ahorita, hay mucho enojo. exactamente. Sí, yo creo que estamos yendo con muy poca emoción y esperanza a esta elección, Adela. Parece que nos están arrastrando a las urnas, parece que no estamos eligiendo sino eliminando, ¿no? Es decir, hablas con los ciudadanos en los estudios cualitativos, cuantitativos y encuentras un gran desánimo, vamos a asistir a la urna sin emoción y el que va emocionado va encabronado, no va emocionado en positivo, pensando en un país, en qué tipo de país vamos a tener después del 1 de julio Ahora, o a partir del 1 creo de que diciembre. depende un poco de la elección también. Por ejemplo, una elección donde veo yo ambientes muy distintos en Así, en lo- las estatales, en lo municipales, local. sí. Por ejemplo, si tú evalúas a la clase política o los partidos en si tiene buena o mala opinión, hay estados donde todos los partidos y todos los actores están en negativos. Y hay estados donde toda su clase política está en positivos. Hay tienen buena gobernadores y opinión, gobernadoras tienen- muy bien evaluadas. Hay además... ¿No? ¿Quién ¿no? quién es la gobernadora mejor evaluada hoy? Pues la única que hay. Pero es la mejor evaluada de hombres ¿Qué y dijiste? mujeres. Ya cayó. Es la mejor entre hombres, Entre y, hombres y mujeres. mujeres. Les digo que las En mujeres... realidad no hay mediciones de eso. Ok, La verdad. bueno, depende de quién. Siendo- Es que la duda de los datos siempre, ¿no? O sea, genera tiene que ser discusión. Pero está bien tiene- evaluada. Tiene que ser, sí. Pero, por ejemplo, a ver, el caso de Yucatán, Ujú. ¿no? Donde el gobernador entiendo que está muy bien evaluado. Así es. Y donde entiendo que las encuestas sitúan, no sé, pero ya me lo dirán ustedes, al candidato del Partido Acción Nacional por encima del candidato del PRI. O digamos que el O PRI- parejero. Ajá. Parejero. O el priista no está necesariamente en el liderazgo, claro. A pesar de con que un del gobernador que... priista. Exacto. Pero eso lo vemos cada vez más. Por la alternancia. El ejemplo más claro, de lo cual sí había mediciones, fue Pepe Calzada en Querétaro. Exacto. El mejor gobernador prácticamente de toda su administración. Y acaba ganando el senador Pancho Domínguez por 5 puntos. Sí, eso habla nuevamente de un electorado muy sofisticado donde ya no heredas el poder, no pasas estafeta, no importa que sea tu candidato. La gente, una vez que tuviste alternancia, cobra una libertad y decir, no, pues a ver, dime cuáles son mis opciones. Exacto. Tu gobernador Pepe Calzada, muchas gracias, qué bueno, fuiste gran gobernador. Pero quiero ver otras Quiero opciones. otros colores, quiero probar opciones. otros sabores. Y también depende un poco No de... decían que más vale malo porque a mí mi Qué bueno mamá por me conocer. decía, Sí. más vale malo. Pero es que, porque- ¿sabes qué? Creo que ya los mexicanos perdimos el miedo a la alternancia. Acuérdate, Afortunadamente, muchos años, qué la verdad, Porque era el afortunadamente. rollo de no se puede vencer al sistema, no hay otro partido que pueda ganar la presidencia. Creo que ya nos acostumbramos a la alternancia y lo que creo que pasa muchas veces es que si bien no hay esta herencia de la imagen del gobernante anterior, automáticamente... O el capital político, ¿no? Exacto, automáticamente hay quien sí lo ha hecho, ¿no? Marcelo Ebrard lo hizo muy bien, por ejemplo, con Mancera. Mancera prácticamente tenía que pararse junto a Marcelo y decir, voy a hacer lo que hizo él, y pues aseguraba cierto voto. Pero hay ocasiones donde la estrategia electoral pues no es la mejor, ¿no? O el candidato incluso es el típico del fin del gobernador que quiere que sea ese candidato, cuando hay otras figuras dentro del partido que pudieran tener más posibilidades de cachar esos positivos, ¿no? Ya. Ahora, nuevamente voy a lo local y cómo están cambiando los ambientes. Por ejemplo, un lugar donde yo creo que tienen buen ambiente es Jalisco.
Bueno, ahí va a ganar por... pero es un voto de expectativa. Sí, es sí. Un voto Ahí sí está el de esperanzado, Alfaro, tienes toda la razón. Claro. Por Alfaro. El de Alfaro. Otra elección que yo veo en buen... Y con un partido, con un partido que no es de los grandotes, digamos. No, bueno, de hecho en la última medición que tenemos nosotros, aunque no se presentan como fuerzas políticas independientes, sino como coaliciones, para propósitos analíticos es importante medir cuánto trae el PAN, cuánto trae el PRD. Nosotros ya van varias mediciones, por lo menos 3 meses que tenemos a Movimiento Ciudadano por arriba del PRD. Que es Alfaro. Que le contribuye, no, a nivel nacional. A nivel nacional, a nivel nacional. Mira que Yagüí. Pero... Exacto. Sí. Oye, es que tú hiciste algo, los spots, ¿no? O sea, aquí mi yo soy su vocero, ¿eh? A ver, déjame viene. Lo que Paco quiso decir. Es que estábamos burlándonos un poco porque llevo 2 días saliendo a medios con la encuesta de Paco, ¿no? Entonces haciendo caravana con sombrero ajeno. Pero el spot de Yagüí tuvo una recordación en tu estudio de 95%. Así sí, es decir, bueno, es que... digamos ahora lo que te permite pues, los cambios tecnológicos, ¿no? Que es levantar mediciones ya con tableta, pero cara a cara. Ya. Es que te enseño el spot y te pregunto, ¿has visto esto? ¿No? Y 95% del país te dice, sí, ya lo vi. Ahora, muy buena recordación. ¿Qué comunica ese spot, Adela? ¿Qué nos dice? ¿Qué país te está vendiendo? Movimiento, ¿no? nada. ¿Cuál es la propuesta? No, nada. Pero lo traes presente, ¿no? Sí, eso también suma. No solo eso, Awareness suma. No, pero están generando una base de recordación, porque de hecho ya si ves la continuidad de esa campaña es alguien mandando un mensaje con un tono, con la tonadita de la canción atrás. Pero fíjate, nosotros en Quali, es que son los dos mundos, ¿no? Del Quanti y el Quali. Nosotros en Quali, al hacer grupos, lo que veíamos era esto. Muchos mexicanas y mexicanos que decían, oye, sobre todo el Círculo Verde, o sea, a nivel educativo bajo, etcétera, que decían, oye, ¿a poco era de una campaña? ¿No? Cuando vieron el segundo spot con Yagüí y Ricardo Anaya, dijeron, oye, pues se lo llevaron a un partido político ahora. No, siempre fue un partido político. O sea, también hay esos juegos, ¿no? Fíjate. De repente Pero fue buena estrategia. Yo creo que sí, De mercado. Es una forma relativamente noble de bajar la guardia del elector. Claro. Y llegarle, claro. Sí, bueno, creo ¿Qué más nos dijeron de los spots? El segundo. A ver, ¿cuál es el segundo? Vas a poner a ver. Insulting and unacceptable. Es que es buenísimo. Yo aquí lo repito. Insulting and unacceptable. Sí, pero no el plus competitivo. No. El insulting, y además se agarró calle, se memetizó, como decimos, entonces se volvió un contenido muy chistoso para jugar en redes sociales y empezabas a usarlo en tu propia Claro. No, yo diario lo uso. Porque son 2 palabras muy útiles. Claro. Insulting and unacceptable. Yo lo utilizo con amigos. ¿Sí o no? Claro. Eres insultante y a veces no te aceptas. Pero your data is insulting and unacceptable. Pero entonces fue bueno también. Claro. Sí, claro, le dio. Y ese en algún sentido tenía contenido, porque lo dice la medición, es el que tiene mayor recordación por crítica al PRI. Exacto. Y el tercero más recordado, era 84%, si no me equivoco, es el ya sabes quién. Todos tienen altos niveles de recordación. Todos tienen muy buena recordación. Sí. ¿No? Y también se ha prestado para muchos memes. El ya sabes quién, a mí me parece que ilustra muy bueno, bien. Ya en viral es el ya sabes quién también, es buenísimo. Que también le da la vuelta, porque eso es lo que tienen hoy las redes, o sea, pueden usar la misma frase y el yo mero también se está usando a favor y en contra. Exacto. El ya sabes quién, a favor y en contra. Exacto. Ahora, ¿y de Mid qué hay? The Mid es el que viene en último lugar, pero es interesante porque también sale como un spot crítico al PRI. Sí. Era el que evaluaste, el de ya estamos preparados, ¿no? Cuando se estaba en diciembre salió, me parece que el 17 de diciembre, y es el tema de... Estoy preparado, sí, nos estamos preparando para la Navidad, etcétera. Yo creo que en sí The Mid, el spot que creo que cambia un poquito la narrativa de su campaña al principio, es donde sale en el mensaje navideño con su esposa, porque mete un jugador adicional a la campaña. Pero duró mucho, ¿no? Duró, es que no encontraban, supongo, con qué sustituirlo. Perdón, ¿no? Porque sí duró mucho, ya estábamos en Reyes. Sí, ya estábamos en los tamales, ¿no? Y seguíamos con el mismo pero además porque fue muy eficaz para su mensaje. Sí. Tal vez poco poderoso para lo que se esperaba. Ahora, en Quali, lo mejor evaluado de ese spot fueron los bloopers.
sí vieron la versión en digital que después del spot venía una, digamos, una versión de bloopers, ¿no? Donde estaban ellos. Errores, Y como se tocaban muchísimo, etcétera, etcétera, había como una, natural. Complicidad de pareja. Eso natural. le gustó a cierto grupo de votantes. Sí. Esto es lo de los spots, ¿no? Exacto, ahí está. Mira, qué bonito. Bueno, qué bueno. Nosotros muy Sí. bien, oigan, un Qué poco de barbaridad. producción. ¿Qué Me da la tal? posibilidad de presentarla. Mira. Exacto. Lo que también es muy revelador ahí es cómo, independientemente de la calidad del spot, está reflejando buena parte de la preferencia electoral. Exacto. ¿No? Porque este es sagrado, no es Exacto. recordación. De repente van a decir, oye, pero no habían dicho que los Exacto, datos pero- eran otros. Pero esa es la segunda pregunta. Sí. Pero en el caso de Mil es muy claro. Como el tema no es la calidad del spot, es que viene del priista. Exacto. De hecho, creo que ni siquiera es Smith. Exacto, es el tampoco está- partido. En realidad Exacto. es lo que es un poco esta crítica a un spot que saca el PRI para promover el tema de consumo responsable de alcohol. No sé si lo escucharon ahí, como donando los tiempos de campaña para una causa. Y yo lo comentaba, pues si no tienes nada que decir, pues dona tu espacio para buenas causas. Pues sí. Pero eso habla de una crisis o una carencia, pues, de contenido para comunicar, que es delicado. Que eso está terrible, está ¿No? peor. Que, o sea, es como Está claudicar, peor. ¿no? No, podría haber una estrategia ahí en la cual la idea de ser ciudadano, candidato ciudadano, pasaría por ese tipo de mensajes. O sea, mira cómo no todo es político. De acuerdo. Cómo no todo lo que hace Dice es que política. que les pregunta por qué no les dieron spots a los independientes. No, pues eso ya no es de ellos. Pues es que mira, Primero que sean en la Cámara de candidatos. Diputados Exacto. pusieron ciertas los reglas, legisladores, ¿no? como esta intercampaña. La intercampaña, o sea, vaya es lo que ha más dado que hablar. absurdo Sí. que he oído en mi vida. Pero de repente parece que castigamos mucho al INE como si fuera el ellos INE. hubieran puesto las reglas, y las reglas las pusieron los partidos. Por eso de repente dicen, oye, ¿por qué se la pusieron tan difícil a los independientes? Tienen que juntar 3 veces el número de firmas que para constituir un partido. O sí, sea, eso es. Sí, pues pero ¿por no qué? son- Porque los partidos pero no no- quieren competencia, pero esa es la ¿no? ley. Esa Esa es la ley. Esa es la ley. Y es Bueno, la ley. y la hicieron ellos, Y la hicieron ellos. Pues, Y la autoridad el tiene que hacer Congreso. que se cumpla. Exacto. Sí, digamos tienes un margen, ¿no? Y en el margen tampoco creo que actuaron, digo, son sujetos de crítica también, pero es la ley, punto. Sí, ¿no? no, Entonces, si hay algo de injusto, yo coincido. Miren, hubo muchas críticas al Bueno, INE, como por ejemplo, como el no debate, el por co- ejemplo. sí, Ahí ese margen sí. que tiene el instituto y que no los deja debatir en Y intercampañas. que, no, bueno, y que al final sí se están haciendo debates mediáticos, ¿no? pero Sí. no de los candidatos. Pero está muy divertido. No, porque es- todos están como sotoboche, Tienes ¿no? que, Exacto. tienes que hacer propuestas a título personal. Exacto. Lo que a mí me gustaría que pasara es que no hubiera contaminación. ¿no? Exacto. Ajá, Lo que ajá, a mí me sí. gustaría que El se mismo hubiera- presidente se acaba de quejar, ¿no? Que dicen, oigan, en democracias modernas el presidente puede manifestarse a favor o en contra de los candidatos. Nosotros no podemos. ¿no? Exacto. Y se manifestó, digamos, Sí. Y se se quejó. y se enoja. ¿no? No, enojo no, porque él ha criticado el Sí, irracional sí, sí. enojo social que padecemos como una especie de enfermedad contagiosa. No sé, los se mexicanos, irrita ¿no? cuando en algunas No, cosas. no sé, de creo las que redes. ahí sí hay un tema de lectura, de opinión por parte del presidente, porque creo que en algunas frases da la impresión de que él quiere corregir la plana de la opinión. Y digo, uno de los principios básicos es que la opinión pública la navegas. Sí. Ya, mira lo que dice aquí Daniel Aguilar AMLO, 2018, 2024, 2030, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué más estamos pensando y sintiendo? Mira, lo decía muy bien Paco, mucha polarización. Estamos viendo un fenómeno muy fuerte, Adela, de cámaras de eco, ¿no? Es decir, yo sigo solo a los líderes de opinión, a los periodistas que piensan como yo para confirmar lo que yo ya pienso. Pero eso también es un no efecto lo de quiero redes, romper. ¿no? No, sí, pero lo que voy es las redes lo han acrecentado. Exacto. Y entonces pareciera que los únicos que existen son los que piensan como yo. Por eso cuando de repente en las redes te enfrentas a alguien que no está en la misma frecuencia ideológica, filia o fobia. que no debería estar en tu red. No, ¿qué haces? Lo expulsas, lo limpias. Ay, ¿qué se cree? Bye, ¿no? Y lo O sacas. que él no esté. Sí. No, que él no esté. Pero eso lo que hace es irnos aislando. Pero es hasta virulento que- muchas a mí me veces. parece que es malo. virulento. No, bueno, Te tienes que- que acostumbrar a recibir información que no te gusta, con la que no estás de acuerdo, ¿no? Porque eso es lo que enriquece nuestra vida democrática. Pero- Si no, no nos vamos a acostumbrar a dialogar. Este es el tema en Estados Unidos.
Exacto. Exactamente. Que Es lo mismo, en el caso es un de fenómeno ellos, global. Venía pasando ya con los canales de cable. Sí. ¿No? Digo, y es muy claro, solamente ves el noticiero de Fox o ves Porque el ahí noticiero es de muy, CNN. exacto, porque ahí es o sea, muy clara la tendencia. Son dos versiones Sí. de la vida estadounidense, Exacto. son dos Sí. cosmovisiones, pero ahora con redes sociales ciertamente tú quieres nada más estar cómodo con tu preferencia, Exacto. tu actitud, tu creencia, y entonces te vas aislando y cada vez la vas reforzando más y eres menos tolerante. Sí. Y eso es un tema delicado. Es E eso. incluso cuando consumes un medio, haces cherry picking, o sea, eliges las cositas que te gustan y lo que no lo lees. Es decir, en medios que tienen una gran diversidad ideológica de plumas, ¿no? Medios que traen desde la posición más Sí, claro, izquierdosa, cuando más ya sabes derechosa, cómo escribe tal, dicen, pues ya te yo lo no leo esto, saltas. Sí, qué claro. flojera, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. pero eso nos va volviendo animales cada vez más difíciles para dialogar entre sí, ¿no? Sí, porque son argumentos que no se tocan. Pero es lo No. que menos necesitamos Sí, ahorita, sí, ¿no? exacto. Yo creo que es cuando más debemos de Hay- intercambiar puntos de vista, Hay yo una creo. parte de eso y hay, como bien decían al principio, ¿no? Si esta elección se va a tratar de enojo, Ujú. que sería algo que tiene todavía sus formas de canalizar, o uno que me parece a mí más delicado, que de hecho un candidato ya tocó el tema, ya saben quién, Ujú. ¿no? De si es enojo o es venganza. Sí, sí. Y da la impresión de que hay segmentos del electorado que están más en el segundo plano. Claro. Sí, por eso digo que el que va emocionado va encabronado. El que va Sí, emocionado tienes no está buscando, no está eligiendo un presidente, está eligiendo un verdugo. A ver Chíngate a esto, exacto. ¿no? Sí. Y tú lo sabes perfectamente bien, Paco, cómo esa promesa de campaña es bien atractiva. Miguel Ángel claro. Yunes en Veracruz Así- nada más dijo, yo voy a meter al bote a Javidú. Sí, Bueno, sí, y con ¿qué eso ya. veracruzano no quería, digamos, palomear o darle una cruz Lo a mismo, eso, ¿no? lo mismo hizo Corral. Ahora, Exacto. ¿qué antes de esta intercampaña, qué estrategia les ha gustado? ¿Quién creen que ha hecho mejor las cosas? A mí me Ustedes parece como que pues, que de se las- dedican a esto. Las más eficaces yo creo que son las de Ricardo Anaya en términos de visibilidad, Ujú. en términos de crecimiento. Y bueno, finalmente, hablando en términos de opinión, las mejores campañas son las que tienen mejor lectura de la opinión Ujú. pública, de lo Sí. que está pasando. Yo creo que aquí tenemos dos ambientes, este que dicen lo podemos dividir en dos, uno que es antigobierno, Ujú, o antisistema. no, Ah, ¿no? no, antigobierno o antisistema. Ok. Como dos cosas distintas. Sí, es que son sí, dos, sí, sí, sí. sí. Anaya es antigobierno. Sí. López Y Obrador es antisistema. De antisistema, acuerdo. claro. Y se están debatiendo, o sea, Sí. en qué tipo de elección. Por eso está tan complicado para mí, Sí. porque no entra en este eje En que ese está eje. explicando la elección. Ni uno ni otro, Pero la claro. verdad es Exacto. que es de palitos uno. Digo, haciendo una crítica al tema, esta es una elección de cambio. ¿Por qué? Porque la tasa de aprobación del presidente es muy baja, la tasa de aprobación de este gobierno federal es muy baja, tiene graves problemas de credibilidad, autoridad moral, impunidad, corrupción. O sea, hay muchos casos en torno a ello. Necesitaban tener un candidato que se montara en una plataforma de cambio, no de continuidad. Y parece que pues están obligando al candidato, o no sé, o quizá están marcando esa línea estratégica para no tener un distanciamiento del gobierno federal. Entonces, O no todavía. o no todavía. no Pero lo yo creo sé, que no lo pero sé. si lo- toman la decisión 15 días antes del 1 de julio, Es muy no tarde. les va a alcanzar. Sí, ya ¿eh? no les- Lo otro es que también es meterte en un eje donde no eres competitivo. Es decir... Sí, ¿cómo haces creíble una propuesta de cambio siendo el candidato oficial? Sí, digo... Es poco lo mismo que ser candidato ciudadano del PRI. Pues es difícil de digerir. ¿no? ahí diría La hay tiene una- muy que difícil hay una en ese contradicción, sentido, sí. ¿no? Sí, la tiene Pero muy como estrategia se me hace interesante cómo López Obrador se está moviendo al centro, ¿no? Todos. No, Anaya no. Anaya se está radicalizando. Sí. Bueno, es cierto. Sí, dentro de sus Y líneas, Andrés ¿no? estaba siempre muy radical, Sí. ¿no? Ahora Y ya se está moderando. moderando. Y esa- Hay días, más unos días que otros. Sí, diría bueno, yo. tiene sus exabruptos él también, Pero- de pronto. sí, Pero en general creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Es decir, es tanto en equipo de campaña como en posiciones, como... Y yo creo mucho en la disciplina a la hora de hacer estrategia de campaña. O sea, creo que las campañas que se enfocan, se disciplinan y son consistentes en su mensaje, usualmente logran más que campañas que están dando como
distintas direcciones, cambiando un poco de un lado al otro. Es cierto que viene ya la campaña a partir del 30 de marzo, pero ahorita ya estamos en campaña desde la pre-campaña. Claro. Estamos conociendo a los candidatos, discutiendo de ellos. Son los formatos. Ahora, el que menos tiempo ha tenido, pues es José Antonio Meade, ¿no? Porque no lo conocían. No, es decir, y seguimos sin conocerlo, o sea, como público todavía, general. Claro, es decir, todavía. Que esa sigue siendo la mayor ventaja de López Obrador. Exacto. O sea, dime qué no sabes, para bien o para mal. Exacto, ya, y el que está con Andrés está con Andrés, o sea... digamos, en fenómeno de opinión está inoculado en algún sentido. Ya. O sea, es muy difícil decir algo nuevo de él, exacto. ¿no? Un mantra de las campañas en buen inglés sería tell me something new, tell me something I don't know. Exacto. Pero ya de él puede decir de Andrés, poco. Pues después de 18 años se sabe todo. El problema de Meade es que de lo poco que se sabe es que es el candidato priista. Exacto. Pero no lo conoces, no lo has visto moverse, no lo has visto... Y yo creo que se está tragando una buena parte de los negativos del gobierno federal, lo que siempre es negativo para un candidato, ¿no? Sí, el distanciamiento no está fácil. Está muy complicado. Está bien complicado. Sí, para él está muy complicado. Plataforma de 30 metros, grado Z. Sí, porque ¿qué haces con la base también, no? O sea, decían, oye, base. Pero mira, yo la verdad es que creo que la base priista la operas muy bien con la estructura, con tus mecanismos de control interno. Hay que ir por los otros. Tendrías que ido a comprar a los de afuera. Ahora, bueno. Hay dos preguntas muy interesantes, y yo creo que están en el ambiente. La Ciudad de México sacó Alejandro Moreno una encuesta, en el Financiero hace un par de días, creo, en donde pues Claudia Sheinbaum está prácticamente inalcanzable. De las públicas creo que es la más abierta, creo que no es el consenso. Si no el consenso está más alrededor de 10 puntos de diferencia. Que es amplio, pero es alcanzable. Que lo haría más alcanzable. Sí. Pero, digamos, esa es una medición que ciertamente llamó la atención por la distancia, pero sobre todo porque tienes a un Morena con más de 50 puntos. Exacto, 52. Nosotros tenemos una así en noviembre. Pero como partido, ¿no? Sin candidato. Sin candidato. Allá había candidato. En ese careo, con esos. Tal vez no con las coaliciones completas. Pero sí se ha modificado en las que ustedes han hecho. Pues sí, digamos, tenemos una Claudia Sheinbaum que se mueve entre 40 y 45, ¿no? Ya. Que es lo que se parece a una parte ¿Y Alejandra? De las públicas. 35, 30, 35. ¿no? Yeah. O sea, creo que 10, los 10 la puntos. mayor parte de lo que se ha publicado está por ahí. Ya. ¿no? Y luego, Miquel Arriola no existe, la verdad. Pues yo vi una como en 24, ¿no? Es una, trae 25 puntos abajo, 26 puntos abajo. Hay una que se publicó, aquí está, que es un tracking telefónico que no es representativo como tal. Esa es la de SDP Noticias, ¿no? Sí, nosotros en general somos muy críticos con los trackings que usan solamente métodos telefónicos porque pues la penetración es toda una pregunta en términos de representatividad de tu muestra. Y entonces pues esta también, sí. La de SDP Noticias. Lo que yo diría sobre el tema de la Ciudad de México la Ciudad de México es la ciudad más progre del país. Somos los que, digamos, en temas muy, altamente polarizantes, somos más abiertos con la adopción de parejas homoparentales, la legalización del aborto, la legalización de la marihuana. O sea, somos la ciudad más progresista. Yo ahí no entiendo la estrategia, ¿no? De irte a una posición completamente, digamos, conservadora, ¿no? Y en una de esas se trata de lo perdido, lo que aparezca, un estudio, ¿no? Que seguramente ustedes ya conocen, en donde en la Ciudad de México hay un porcentaje bastante amplio. Sí, los que no están en ese progre. No están en ese progre y no están de acuerdo con ese progre. Sí. Yo lo que creo es que le están apostando no solo eso, sino en temas fundamentales como aborto. ¿Cuál sería la lógica de la Iglesia de querer una consulta sobre el aborto si no tuvieran algunos datos? En ese sentido. Que indica que, o digamos, aún poniendo Sí. Es que tuviste muy chilango. Sí, el orgullo chilango, somos bien progres. Bien progres. Pues de la encuesta de valores así sale. Pero en realidad somos una sociedad muy conservadora.
O sea, somos los menos conservadores. Sí, sí, yo de lo pondría acuerdo. en otros Exacto, términos. exacto. Somos los menos conservadores del país. Exacto. Del país, ¿no? Exacto. Y eso no sé si es decir pero mucho. sí hay Porque digo, si lo piensas en términos de adopción por parte de parejas del mismo sexo, tienes 70% en contra. Despenalización de de la marihuana, bueno, sí, tienes 80 en contra. O sea, la verdad es que los números tampoco están simpáticos, como para decir que somos progres. De acuerdo. Perdón, pero creo que... Bueno, nos trajo abajo toda la realidad, la ciudad santuario y la ciudad progre. Yo espero que seamos cada vez más progresistas, porque eso me parece que le hace bien al país y a la ciudad. Sí, a mí ¿no? Pero bueno, esos más son tolerantes, deseos. más liberales, Sí, más... y para allá va, o sea, pasa literalmente en toda democracia, pasa en todo sociedad liberal. Yo creo que eso es inevitable. ¿No? Última pregunta, ¿cómo va a cortar todo el escándalo Anaya? ¿Ya midieron algo? ¿Ya impactó? Yo solo en Quali, no sé si tú has hecho alguna encuesta sobre el tema. Vamos a evaluar apenas porque además es el tipo de noticias que toma tiempo. ¿En digerir. qué? O sea, digerir, Sí. exacto, que todavía no acabas de Bueno, todavía entender. no hay ni... O sea, Pues vamos a ver qué hay, ¿no? El escándalo entre clase política ya Ah, es, no, sí, o sea, ya existe, ¿no? Sí. Pero a nivel clase política. A ver cómo va a permear. Sí, lo que sabemos por antecedente es que en octubre le dañó. O sea, en octubre sí hubo un golpe. De hecho, durante 4 meses, en junio, julio, agosto y septiembre, el Frente por México rebasó a Morena. Y cuando salió Margarita y cuando se dio el primer escándalo de Anaya, sí se ve cómo cae y otra vez recupera Morena. Como coaliciones. Yo no tengo duda que va a haber un efecto. ¿De qué tamaño? Si es temporal o no, eso es lo que está por verse. De acuerdo. Podría ser como el de octubre. O sea, podría ser temporal y regresas. Y regresas. Mira, en Quali, ¿qué hemos encontrado? A los mexicanos no nos gusta que nos bajen a la mala. Entonces, ahí hay un tema muy delicado, muy fino, y eso lo estudiamos incluso cuando estaba el proceso de desafuero para Andrés Manuel López Obrador. Eso lo estudiamos muchísimo. Hicimos incluso un ejercicio cualitativo, que esas cosas luego suceden a la hora de hacer investigación, donde pusimos una foto, un montaje donde una foto de Andrés Manuel detrás de la rejilla de prácticas. No generaba una... ¿No? Entonces lo probamos en cualitativo y la gente se enojaba. Yo incluso me tocó moderar grupos en aquel momento, hace muchos años, en Jalapa. Y una señora, me acuerdo que me dijo, ¿por qué le hacen eso? ¿No? Y no, señora, es solo una, ¿no? Es una película. Es una película que viene. Es un ejercicio de imaginación. Entonces, la línea delgada desde mi punto de vista, Adela, es esta. Si hay la percepción, domina la narrativa de que lo bajaste a la mala... ¿Qué es lo que está haciendo? Híjole, es lo que está ahí es donde se puede revertir y generar un efecto de boomerang. Que hay algunas diferencias con este caso. En ese caso, digo, además, dada nuevamente esta sociedad, que se pasa a semáforos, que no pagan. Sí, de doble moral, digamos, ¿no? Que tú quieras... ciudadana. Ahí era una cosa, que quieras un tecnicismo lo de Andrés. Aplicarle la ley a alguien. Exacto. Y por eso sí, digo, más abstracto y con causal, digamos, menos aceptable no podía haber. Sí. Este es otro tema. Sí, que yo diría que se parece mucho. ¿En qué sentido? A ver, si tuvieras una PGR que sistemáticamente persigue y consigue todo rapidito y hace que se cumpla la ley, dices, bueno, es un caso más donde se persigue eso. El diferencial de tratamiento, donde tienes un solo avance en el caso Odebrecht, donde hay casos que están, digamos, siendo criticados en términos del actuar de la PGR. Investigados y de repente hay una prontitud en la ejecución, da una narrativa de justo un uso faccioso de la autoridad institucional. Y eso no le gusta al mexicano, independientemente de su signo político, ideológico, o sea, no nos gusta que te bajen a la mala. Que te ganen compite, a la buena. Órale, vámonos al partido, y si resulta que tú eres más buena que yo para meter goles, pues me vas a ganar. Pero si yo te fracturo para que no vayas al partido, eso no le gusta al mexicano. Digamos, en la primera ronda la ganó. Sí. No. Esta a ver si la gana, porque esta es más fuerte. Esta trae ya incluso, pues hay rumores sobre el tema del plan B del frente. Y hay quien habla de Santiago Krill. Pero creo que esos son más... Esos son irrigados desde sus respectivas agendas, sí, ¿no? O Fuego Amigo. Exacto. ¿no? Creo que también poco hay sustento, ¿no? Para eso. Pero quién sabe. Bueno, y además, digo, pero estamos apenas
último día de febrero. Faltan 4 meses. Sí, faltan. Y de esto no hay estamos mucho. hablando. Que te diga que ya sabe lo que va a pasar, te está engañando. Sí, hay escenarios, ¿no? Sí. De escenarios más probables. Pero literalmente en las siguientes semanas vamos a ver todos los días, cada semana va a haber un evento. ¿Sí ves la cara de Paco de cómo se está divirtiendo bueno, con es que esto? hoy entrevisté a Ernesto Cordero y le dije tiempos interesantes y me dice divertidos. Le dije, ojalá, o sea, yo los veo como interesantes. Ojalá también sean divertidos. De acuerdo. Pero a propósito de esto que dices, hoy entrevisté a Ernesto Cordero, es una entrevista que vamos a transmitir esta noche en el financiero Bloomberg, en donde habla justamente de todo este escándalo. Él es panista, él es el presidente de la mesa directiva del Senado y habla de todo este escándalo de Anaya. Yo quiero agradecerles mucho y nos vemos pronto. Claro, muchas gracias, Claudia Flores, muchas gracias, Paco, gracias, muchas gracias. Qué gusto. Me debes mi estudio. Te debo, sí, Que salga bonito para que lo pueda publicar. Está pendiente, por favor. pendiente.